El sol de abril quemaba el asfalto de San Luis Potosí, mientras Lucía Hernández esperaba el autobús que las llevaría al aeropuerto. Sus manos temblaban ligeramente al revisar por 10ª vez los boletos del vuelo a Mazatlán. Sofía y Valentina, sus gemelas de 8 años, saltaban emocionadas junto a las maletas, sus coletas idénticas moviéndose al ritmo de su entusiasmo infantil. «Mamá, mamá, ¿es verdad que vamos a ver ballenas?», preguntó Sofía, la que tenía un lunar diminuto en la mejilla izquierda, la única forma en que Lucía podía distinguirlas cuando se vestían igual. «Sí, mi amor, el capitán del barco prometió que si tenemos suerte, veremos ballenas jorobadas», respondió Lucía forzando una sonrisa. Había ahorrado durante 2 años para este viaje, 2 años de dobles turnos en la fábrica textil, de prescindir de cualquier lujo personal, todo para ver esas sonrisas en los rostros de sus hijas. El autobús llegó con un chirrido de frenos desgastados. Lucía ayudó a las niñas a subir, cargando las maletas mientras ellas corrían a ocupar los asientos junto a la ventana. El viaje al aeropuerto transcurrió entre canciones infantiles y promesas de castillos de arena. «Señora Hernández», la llamó una voz cuando esperaban en la sala de embarque. Era Carmen, su vecina del edificio. «¡Qué sorpresa! ¿Van de vacaciones?». Lucía asintió, observando cómo sus hijas jugaban con sus muñecas en el suelo del aeropuerto. «Un crucero de 3 días. Es su regalo de cumpleaños adelantado». Carmen sonrió, pero había algo en sus ojos que Lucía no supo interpretar. «Qué bien. Cuídense mucho por allá. Mazatlán ya no es como antes». El vuelo transcurrió sin contratiempos. Valentina durmió con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, mientras Sofía pegaba la nariz a la ventanilla, maravillada con las nubes. Lucía las observaba con esa mezcla de amor y preocupación que solo las madres solteras conocen. Desde que Roberto las abandonó cuando las niñas tenían 2 años, cada decisión, cada paso, pesaba el doble. Mazatlán las recibió con su característico calor húmedo y el olor a sal marina. El taxi las llevó directamente al puerto, donde el crucero Perla del Pacífico las esperaba como un gigante blanco contra el cielo azul. Las niñas gritaron de emoción al verlo. «¡Es enorme, mamá!», exclamó Valentina, sus ojos cafés brillando como canicas. La fila para abordar era larga, familias enteras, parejas de recién casados, grupos de amigos. Lucía mantenía a las niñas cerca, sus manos firmemente agarradas a las suyas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó a un hombre de unos 40 años observándolas. Vestía una camisa hawaiana que no lograba ocultar su complexión robusta, y sus ojos seguían cada movimiento de las gemelas. «Disculpe», Lucía se dirigió a una familia que estaba delante de ellos en la fila. «¿Les importaría si nos quedamos cerca? Es que viajo sola con las niñas». La señora, una mujer de edad madura con acento de Guadalajara, sonrió comprensiva. «Por supuesto, mija. Soy Rosa. Este es mi esposo Miguel y nuestros hijos». Durante el proceso de registro, Lucía no pudo evitar notar que el hombre de la camisa hawaiana había desaparecido. Se relajó un poco. Tal vez solo era su paranoia de madre. El camarote era pequeño pero acogedor. 2 literas para las niñas y una cama individual para ella. Las gemelas corrieron a reclamar la litera de arriba, iniciando una de sus típicas negociaciones que siempre terminaban en que compartían todo. «Vamos a dejar las maletas y subimos a explorar», propuso Lucía. «Pero recuerden las reglas. Siempre juntas. Siempre donde yo pueda verlas». «Sí, mamá», respondieron al unísono. Esa sincronización perfecta que a veces la asustaba y la maravillaba a partes iguales. La cubierta principal era un hervidero de actividad. Música de mariachi sonaba desde el bar de la piscina, mientras los meseros circulaban con bandejas de bebidas coloridas. Las niñas corrieron hacia la barandilla queriendo ver el mar. «Mira, Sophie, allá hay un barco pescador», señaló Valentina. Lucía las alcanzó, posicionándose protectoramente detrás de ellas. El puerto de Mazatlán se alejaba lentamente, convirtiéndose en una línea borrosa en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar, lejos de las preocupaciones diarias, de las cuentas por pagar, de la soledad de las noches cuando las niñas dormían. «Señora, sus hijas quisieran participar en el concurso de talentos infantiles». Una animadora del crucero, vestida con el uniforme blanco del personal, se había acercado.
Es mañana por la tarde. Hay premios muy bonitos. Las niñas la miraron con ojos suplicantes. ¿Podemos, mamá? ¿Podemos cantar la canción que nos enseñó la abuela? Lucía dudó. No le gustaba que las niñas llamaran la atención, pero era difícil resistirse a esas caritas. Está bien, pero practicaremos en el camarote. ¿De acuerdo? La cena del primer día fue en el comedor principal. Lucía había elegido la mesa más alejada de la zona principal, cerca de una ventana con vista al mar. Las niñas devoraron sus espaguetis mientras narraban emocionadas todo lo que habían visto durante el recorrido por el barco. Y hay un teatro. Mamá, un teatro de verdad, contó Sofía con la boca medio llena. No hables con comida en la boca, la regañó suavemente Lucía, limpiándole la salsa de tomate de la mejilla. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, el hombre de la camisa hawaiana, sentado 3 mesas más allá, aparentemente solo. Esta vez no miraba hacia ellas, pero Lucía no pudo evitar sentir que su presencia no era coincidencia. «Mamá, ¿podemos ir a ver el show?», preguntó Valentina. «Es tarde, mi amor. Mañana veremos todos los shows que quieran». De regreso al camarote, Lucía se aseguró de cerrar bien la puerta. Las niñas se pusieron sus pijamas de unicornios, regalo de la abuela en Navidad, y se acurrucaron en la litera de abajo para que Lucía les contara un cuento. «¿Cuál quieren hoy?». «El de la princesa valiente», pidieron las dos. Mientras narraba la historia inventada sobre una princesa que salvaba a su reino con inteligencia y valentía, Lucía acariciaba el cabello de sus hijas. Sofía se durmió primero, como siempre. Valentina resistió un poco más, sus párpados luchando contra el sueño. «Mamá», susurró Valentina cuando Lucía creía que ya estaba dormida. «¿Por qué no vino papá con nosotras?». El corazón de Lucía se encogió. «Porque este es nuestro viaje especial, solo de nosotras 3. ¿No es mejor así?». Valentina asintió adormilada. «Sí, te quiero, mamá. Y yo a ti, mi cielo. A las 2 más que a nada en el mundo». Lucía permaneció un rato más observándolas dormir. En la penumbra del camarote, con el suave balanceo del barco, las gemelas parecían más pequeñas, más vulnerables. Se prometió a sí misma que estas vacaciones serían perfectas. Se lo merecían después de todo lo que habían pasado. Alrededor de la medianoche, un ruido en el pasillo la despertó. Pasos, voces susurrando. Se levantó cuidadosamente y se acercó a la puerta. A través de la mirilla no vio nada, pero la sensación de inquietud persistía. Verificó nuevamente el cerrojo y volvió a la cama. El segundo día amaneció espléndido. El barco navegaba mar adentro, y el capitán había anunciado que pasarían cerca de una zona donde frecuentemente se avistaban ballenas. Las niñas desayunaron con prisa, ansiosas por subir a cubierta. «Primero protector solar», insistió Lucía untándoles generosamente la crema blanca en rostros y brazos. «Y las gorras puestas todo el tiempo». La mañana transcurrió entre chapuzones en la piscina infantil y helados de limón. Rosa, la señora que habían conocido al embarcar, se sentó junto a Lucía mientras vigilaban a los niños jugar. «Se nota que las cuida mucho», comentó Rosa. «Es difícil viajar sola con niños». «Es lo único que tengo», respondió Lucía, sin apartar la vista de las gemelas. «A veces siento que no es suficiente lo que puedo darles». Rosa le palmeó la mano con calidez maternal. «Mija, el amor que les da vale más que todos los lujos del mundo. Se nota que son niñas felices». Cerca del mediodía, mientras las niñas construían castillos imaginarios con otros niños en el área de juegos, Lucía notó a 2 hombres conversando cerca. Uno era el de la camisa hawaiana. El otro, más joven, con tatuajes visibles en los brazos, parecía nervioso. Intercambiaron algo que Lucía no pudo distinguir y se separaron rápidamente. «Mamá, mira». Sofía llegó corriendo con una concha que alguien del personal le había regalado. «¿Puedo quedármela?». «Claro, mi amor. La guardaremos como recuerdo». El concurso de talentos era a las 4. Las niñas practicaron después del almuerzo en el camarote, sus voces infantiles llenando el pequeño espacio con la canción tradicional que la abuela les había enseñado. Lucía las peinó con esmero, haciéndoles trenzas francesas idénticas, adornadas con listones blancos. «Se ven hermosas», les dijo, y era verdad. Con sus vestidos azules de vuelo y sus sandalias blancas, parecían muñequitas de porcelana. El teatro del barco estaba repleto. Familias enteras
Ocupaban las butacas, cámaras y teléfonos listos para grabar. Lucía encontró asientos en la quinta fila, lo suficientemente cerca para que las niñas la vieran desde el escenario. El presentador, un joven carismático con acento costeño, fue llamando a los participantes. Había de todo: niños que bailaban, que contaban chistes, que hacían malabares. Cuando llegó el turno de Sofía y Valentina, Lucía sintió el corazón en la garganta. Y ahora directamente desde San Luis Potosí, las gemelas Hernández. Las niñas subieron al escenario tomadas de la mano. Por un momento parecieron intimidadas por las luces y la cantidad de gente, pero cuando la música comenzó, algo mágico sucedió. Sus voces se elevaron puras y afinadas, cantando sobre pajaritos y flores, sobre el amor de una madre. Lucía no pudo contener las lágrimas. El aplauso fue estruendoso. Las niñas hicieron una reverencia perfectamente sincronizada y bajaron corriendo hacia su madre. «¿Lo hicimos bien, mamá?», preguntó Valentina ansiosa. «Perfecto, absolutamente perfecto. No ganaron el concurso. Ese honor fue para un niño que tocaba el violín como un profesional, pero recibieron medallas de participación que para ellas valían como oro». La tarde cayó suavemente sobre el Pacífico. El capitán anunció que se acercaban a la zona de avistamiento de ballenas y que todos debían estar atentos. La cubierta se llenó de pasajeros expectantes. «Quédense junto a mí», ordenó Lucía mientras buscaban un buen lugar en la barandilla de babor. El mar estaba inusualmente calmo, como un espejo azul oscuro extendiéndose hasta el horizonte. De pronto, alguien gritó: «¡Allá!». A unos 200 metros el lomo gris de una ballena jorobada emergió majestuoso. Las niñas gritaron de emoción cuando el animal sopló una columna de agua por su espiráculo. «¡Mamá, es enorme!», exclamó Sofía, sus manitas aferradas a la barandilla. Durante la siguiente media hora, el espectáculo continuó. 2 ballenas más se unieron a la primera, sus colas golpeando el agua en una danza ancestral. Lucía abrazaba a sus hijas, los 3 rostros iluminados por la misma maravilla. Fue en ese momento de distracción absoluta cuando sucedió. «Disculpe, señora Hernández». Una mujer vestida con el uniforme del personal se acercó. «Hay un problema con su camarote. Parece que hay una fuga de agua. ¿Podría acompañarme?». «Traiga a las niñas, por supuesto». Lucía frunció el ceño. No había notado ningún problema en la mañana. «¿Una fuga?». «Sí, la camarista lo reportó. No se preocupe, la cambiaremos de habitación si es necesario». Algo no se sentía bien, pero la mujer tenía el gafete oficial y su uniforme impecable. Las otras familias seguían absortas en el espectáculo de las ballenas. «Niñas, tenemos que ir un momento al camarote», anunció Lucía. «Pero mamá, las ballenas», protestó Valentina. «Volveremos rápido, lo prometo». Siguieron a la mujer por los pasillos interiores del barco. Mientras más se alejaban de las áreas públicas, más inquieta se sentía Lucía. Los pasillos se volvieron más estrechos, menos iluminados. «Disculpe, ¿por dónde vamos?». «Este no es el camino a nuestro camarote». Lucía se detuvo, apretando las manos de sus hijas. La mujer se volteó. Su sonrisa profesional había desaparecido. «Solo un poco más, señora. Es un atajo». El instinto maternal de Lucía gritaba peligro. «No, nos regresamos ahora mismo». Fue entonces cuando aparecieron. 2 hombres bloqueando el pasillo por el que habían venido. Uno de ellos era el de la camisa hawaiana. «Tranquila, señora, no queremos problemas», dijo el hombre, su voz rasposa como lija. «Solo necesitamos que coopere». «¡Socorro!», gritó Lucía empujando a las niñas detrás de ella. «¡Ayuda!». Pero los pasillos estaban desiertos. Todos estaban en cubierta viendo las ballenas. La mujer del uniforme sacó algo de su bolsillo. Una jeringa. «Mamá». El terror en la voz de Sofía partió el corazón de Lucía. «Corran», les susurró a sus hijas. «Corran y no miren atrás». Pero no había dónde correr. Los hombres se acercaban. Lucía luchó como una leona cuando el primero intentó agarrarla, sus uñas buscando los ojos del atacante, sus piernas pateando con furia desesperada. Escuchó a sus hijas gritar, vio por el rabillo del ojo cómo el otro hombre las alcanzaba. «¡No, mis niñas, no se las lleven!». El grito desgarrador de Lucía resonó por los pasillos vacíos. La aguja penetró su cuello. El mundo comenzó a girar, los colores a fundirse. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fueron los rostros aterrorizados de Sofía y Valentina.
sus manitas extendidas hacia ella mientras las arrastraban en direcciones opuestas. «¡Mamá!». Sus voces se perdieron en la distancia. Cuando Lucía despertó estaba en la enfermería del barco. Un médico y 2 oficiales de seguridad la observaban con preocupación. El reloj de pared marcaba las 8 de la noche. Habían pasado 3 horas. «Señora Hernández, ¿cómo se siente?», preguntó el médico. «Mis hijas». Lucía intentó levantarse, pero el mareo la obligó a recostarse. «¿Dónde están mis hijas?». Los oficiales intercambiaron miradas. «Señora, la encontramos inconsciente en su camarote. Parece que sufrió un desmayo, pero no había nadie más con usted». «No». Lucía se incorporó violentamente. «Se las llevaron. Había una mujer, 2 hombres, mis niñas». «Cálmese, por favor, estamos revisando las cámaras de seguridad». «No me pida que me calme». Las lágrimas corrían por su rostro. «Sofía, Valentina, mis bebés». Lo que siguió fue una pesadilla borrosa. La búsqueda frenética por todo el barco. El anuncio por los altavoces. Los pasajeros uniéndose a la búsqueda. Las cámaras de seguridad mostrando un vacío inexplicable justo en los momentos cruciales. Como si alguien hubiera sabido exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Rosa y su familia se quedaron con Lucía mientras los oficiales peinaban cada rincón del crucero. A medianoche, cuando quedó claro que las niñas no estaban en el barco, el capitán tomó la decisión de regresar a puerto. «Encontraremos a sus hijas, señora», le aseguró el capitán, un hombre de rostro curtido por años en el mar. «Las autoridades ya están notificadas». Lucía no respondió. Aferrada a la concha que Sofía había recogido esa mañana, miraba el mar oscuro a través de la ventana. En algún lugar, sus niñas la necesitaban, y ella había fallado en protegerlas. El barco cortaba las aguas negras del Pacífico rumbo a Mazatlán, dejando atrás el lugar donde 3 vidas habían sido destrozadas para siempre. En la cubierta desierta, 2 listones blancos atrapados en una barandilla ondeaban al viento como fantasmas diminutos, los únicos testigos silenciosos de un horror que apenas comenzaba. Lucía Hernández no lo sabía aún, pero acababa de comenzar una búsqueda que la llevaría por los rincones más oscuros de México, una búsqueda que revelaría verdades terribles sobre el destino de sus hijas, y aunque el dolor amenazaba con destruirla, el amor de madre la mantendría en pie, porque las madres nunca dejan de buscar, nunca dejan de esperar, nunca dejan de luchar, incluso cuando el mundo entero les dice que ya no hay esperanza. 10 meses, 304 días, 7.296 horas desde que Lucía vio por última vez a sus hijas. Los números se habían convertido en su obsesión, como si contando cada segundo pudiera de alguna manera acercarla a ellas. El departamento en San Luis Potosí permanecía exactamente igual que el día que salieron al aeropuerto. Las mochilas de las niñas colgadas en sus ganchos, los dibujos a medio terminar sobre la mesa, la ropa lavada y doblada esperando en sus cajones. Lucía no había tocado nada, como si mantener todo igual pudiera conjurar su regreso. «Lucía, tienes que comer algo», insistió su madre, Elena, dejando un plato de sopa sobre la mesa de la cocina. La mujer de 60 años se había mudado con su hija desde el primer día, convirtiéndose en su ancla cuando el dolor amenazaba con arrastrarla al fondo. «No tengo hambre, mamá». «Pues te la comes aunque sea a la fuerza. ¿De qué les sirves a las niñas si te mueres de hambre?». Era el único argumento que funcionaba. Lucía tomó la cuchara con manos temblorosas. Había perdido 15 kilos. Su rostro, antes lleno de vida, ahora mostraba ojeras profundas y pómulos hundidos. Pero sus ojos, esos ojos seguían ardiendo con determinación feroz. El teléfono sonó. Lucía saltó, como hacía cada vez. Después de 10 meses, la esperanza seguía siendo un reflejo imposible de suprimir. «Diga, señora Hernández, soy el detective Raúl Mendoza. Necesito que venga a la comandancia. Hay novedades». El tono en la voz del detective heló la sangre de Lucía. No era la primera vez que la llamaban. Había habido pistas falsas, avistamientos que no llevaban a nada, esperanzas que se desvanecían como humo. Pero algo en esa voz. «¿Las encontraron?». Las palabras salieron como un susurro roto. «Por favor, venga lo antes posible y sería bueno que la acompañara alguien».
El viaje a la comandancia fue eterno. Elena conducía mientras Lucía apretaba sus manos hasta que los nudillos se volvieron blancos. La ciudad pasaba borrosa por la ventana, los mismos edificios, las mismas calles por las que había caminado 1000 veces con las niñas. El detective Mendoza las esperaba en su oficina. Era un hombre de unos 40 años, con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado. Sobre su escritorio había una carpeta manila cerrada. «Siéntense. Por favor». Su voz era suave, cuidadosa. «Señora Hernández, esta mañana recibimos una llamada de las autoridades de Nayarit. Un pescador encontró algo en una playa cerca de San Blas». Lucía no podía respirar. Elena tomó su mano. «Una maleta», continuó Mendoza. «Una maleta que había sido arrastrada por la corriente. Dentro», se detuvo, claramente luchando con las palabras. «Dentro encontraron restos humanos, de una menor». El mundo de Lucía se detuvo. No se derrumbó, no explotó, simplemente se detuvo. «No», la palabra salió como un jadeo. «No, no puede ser. Mis niñas están vivas. Las dos están vivas. Los forenses están haciendo pruebas de ADN. Pero había objetos personales. Necesito que los identifique». Con manos que parecían no pertenecerle, Lucía abrió la carpeta que el detective deslizó hacia ella. Fotografías, una pulsera de cuentas de colores, un pedazo de tela azul, y entonces la vio. Una medalla de participación del concurso de talentos del crucero. El grito que salió de su garganta no era humano. Era el sonido de un alma partiéndose en dos. Elena la abrazó mientras Lucía se doblaba sobre sí misma, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían arrancarle las entrañas. «¿Cuál?», logró preguntar entre lágrimas. «¿Cuál de mis niñas?». Los análisis preliminares sugieren que los restos corresponden a una sola menor. Pero hasta que tengamos los resultados del ADN, necesito verla. Señora Hernández, no creo que sea buena idea. Necesito ver a mi hija». El grito resonó por toda la comandancia. Fue Elena quien intervino. «Detective, si hay la más mínima posibilidad de que mi nieta esté viva, necesitamos saberlo. Y si una de ellas se fue, Lucía necesita despedirse». El viaje a Nayarit fue una tortura de 6 horas. Lucía miraba por la ventana del autobús sin ver realmente, su mente reproduciendo en bucle cada momento del crucero. ¿Cómo no había podido protegerlas? ¿Por qué había confiado en esa mujer? El forense en San Blas era un hombre mayor, con modales gentiles que contrastaban con la naturaleza de su trabajo. Los llevó a una sala fría, aséptica. «Señora Hernández, debo advertirle que el estado de los restos, el mar y el tiempo...». «Entiendo», Lucía cortó. Solo necesito saber. Lo que vio en esa mesa de metal la perseguiría por el resto de sus días. No era su niña, no como la recordaba, pero había suficiente. El lunar. Ese pequeño lunar en lo que quedaba de la mejilla izquierda. Sofía. El nombre salió como un suspiro. «Mi Sofía». Se derrumbó junto a la mesa, sus manos queriendo tocar, pero sin atreverse. Elena lloró silenciosamente detrás de ella. El forense se retiró discretamente, dándoles espacio para su dolor. «Mi bebé», susurraba Lucía una y otra vez. «Mi niña valiente. Lo siento tanto. Mamá lo siente tanto». Cuando finalmente salieron de ese lugar de pesadillas, el sol se ponía sobre San Blas tiñendo el cielo del mismo rojo que Lucía veía detrás de sus párpados cada vez que cerraba los ojos. «Valentina está viva», declaró de pronto, su voz cortando el silencio del taxi. «Está viva y la voy a encontrar». Elena la miró con preocupación. «Hija». «No, mamá. Sé lo que estás pensando, pero lo sé. Una madre sabe. Valentina está viva y me necesita». De vuelta en San Luis Potosí, los días se convirtieron en una rutina obsesiva. Lucía se levantaba antes del amanecer, revisaba todos los sitios web de personas desaparecidas, llamaba a cada contacto en las autoridades, visitaba las comandancias. La fábrica le había dado licencia indefinida. Nadie esperaba que volviera a trabajar en su estado. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez las fotografías del crucero en su teléfono, algo llamó su atención. En el fondo de una foto del concurso de talentos, borrosa pero reconocible, estaba la mujer del uniforme falso, y junto a ella, parcialmente oculto por una columna, un hombre que Lucía no había notado antes.
Un hombre con un tatuaje distintivo en el cuello. Un alacrán. «Mamá», llamó a Elena, «mira esto». Ampliaron la imagen tanto como el teléfono permitía. El tatuaje era claramente visible. «Conozco ese tatuaje», dijo Elena lentamente. «Es de los alacranes, un grupo del crimen organizado. Operan en la costa, entre Sinaloa y Jalisco». Lucía la miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «Hija, cuando vives 60 años en México aprendes a reconocer ciertas señales. Tu padre, que en paz descanse, era transportista. Me contaba historias». Armada con esta nueva información, Lucía volvió a la comandancia. El detective Mendoza examinó la fotografía con interés renovado. «Esto cambia las cosas», admitió. «Si los alacranes están involucrados, estamos hablando de una red de tráfico. Voy a contactar a la CEIDO, la unidad especializada en delincuencia organizada». «¿Tráfico?» Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Tráfico de qué?» Mendoza la miró con una mezcla de compasión y dolor. «Señora Hernández, hay cosas que es mejor no... Dígame, tengo derecho a saber». «Tráfico de menores. Los alacranes son conocidos por secuestrar niños para diversos propósitos. Algunos para adopciones ilegales, otros para...» Se detuvo, incapaz de continuar. Lucía vomitó en el bote de basura de la oficina. Elena la sostuvo mientras su cuerpo se convulsionaba, pero cuando se enderezó, había algo nuevo en sus ojos. Ya no solo dolor y desesperación, había furia, furia pura y ardiente. «Voy a encontrarla», declaró, «y voy a destruir a cada uno de los malditos que se llevaron a mis niñas». Las semanas siguientes, Lucía se convirtió en una investigadora obsesiva. Aprendió a navegar los foros oscuros de Internet, a reconocer los códigos que usaban los traficantes. Se conectó con otras madres en su misma situación, formando una red de información que las autoridades preferían ignorar. Fue Marta, una madre de Guadalajara cuya hija había desaparecido 2 años antes, quien le dio la pista crucial. «Hay un hombre», le dijo por teléfono una noche, «le dicen el pescador, opera en la costa, coordina los traslados marítimos. Mi prima en Mazatlán dice que lo vio hace una semana, tiene una cicatriz que le cruza la cara, y Lucía siempre usa camisas hawaianas». El corazón de Lucía se aceleró. Era él, el hombre del crucero. Contra los consejos de todos, Lucía viajó a Mazatlán. Elena insistió en acompañarla. Se hospedaron en un hotel barato cerca del puerto, el mismo puerto de donde había salido aquel crucero maldito. Durante días, Lucía recorrió los muelles, mostrando discretamente la foto del hombre a pescadores y vendedores. La mayoría apartaba la mirada y negaba con la cabeza. El miedo era palpable. Fue un niño vendedor de chicles quien finalmente habló, atraído por los billetes que Lucía le ofreció. «Ese es don Marcos», susurró el niño, mirando nerviosamente alrededor. «Tiene un barco en el muelle 7, pero señora, no se acerque. Ese hombre es malo, muy malo». Esa noche, Lucía vigiló el muelle 7 desde la distancia. Y ahí estaba, el pescador, don Marcos, supervisando la carga de unas cajas en un barco pesquero. Lucía tomó fotos con su teléfono, su pulso acelerado. Cuando el pescador subió a una camioneta y se alejó, Lucía lo siguió en un taxi. Elena protestaba, pero Lucía estaba más allá del miedo. La camioneta se dirigió a las afueras de Mazatlán, a una bodega en una zona industrial abandonada. «Déjeme aquí», le dijo al taxista a una cuadra de distancia. «Lucía, por Dios, esto es una locura», imploró Elena. «Llama a Mendoza, dale esta dirección. Si no regreso en 1 hora...» «No digas eso». Lucía se acercó a la bodega con el sigilo de una madre desesperada. A través de una ventana rota, pudo ver el interior. Había varios hombres, incluido el pescador. Y entonces, su corazón casi se detuvo. En una esquina, encadenadas, había 3 niñas. Ninguna era Valentina, pero todas tenían la misma mirada vacía, rota, que heló la sangre de Lucía. Sacó su teléfono para grabar, pero el movimiento la delató. Una rama crujió bajo su pie. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz. Lucía corrió como nunca había corrido en su vida, escuchando los gritos y pasos detrás de ella. Una bala silbó junto a su oreja. Se lanzó detrás de unos contenedores de basura, justo cuando otra bala impactaba en el metal. Las sirenas cortaron la noche. Elena había llamado a la policía.
Los hombres de la bodega huyeron en la confusión, pero no antes de que Lucía viera al pescador mirándola directamente. El reconocimiento fue mutuo. La redada rescató a las 3 niñas. Todas habían sido secuestradas en los últimos 6 meses, todas destinadas a un horror del que Lucía no quería ni pensar. Pero no había rastro de Valentina. Hizo algo muy peligroso, señora Hernández, la reprendió un comandante federal, pero también muy valiente. Gracias a usted, estas niñas volverán con sus familias. Mi hija sigue allá afuera, respondió Lucía. La encontraremos. Ahora tenemos una pista sólida. Los alacranes no podrán esconderse por mucho tiempo. Pero Lucía sabía la verdad. En México, los criminales siempre encontraban una forma de esconderse, de comprar protección, de desaparecer como humo. De vuelta en San Luis Potosí, Lucía se encerró en el cuarto de las niñas. Tomó el vestido azul que Valentina había usado en el concurso de talentos, enterrando su rostro en la tela que aún conservaba un eco de su olor. «Te voy a encontrar, mi amor», susurró al vestido. «Mamá no se va a rendir. Nunca». Afuera, una lluvia fuera de temporada comenzó a caer, como si el cielo llorara por todas las madres que esa noche dormirían abrazando recuerdos en lugar de a sus hijos. En algún lugar de México, Valentina Hernández seguía viva. Tenía que estarlo, porque si no lo estaba, si Lucía había perdido a sus 2 ángeles, entonces ya no habría razón para que el sol saliera mañana. La foto de las gemelas sonriendo en el crucero permanecía en la mesa de noche. 2 caritas idénticas congeladas en un momento de felicidad pura, ajenas a que en pocas horas su mundo se derrumbaría. Lucía la tomó, trazando con el dedo los contornos de sus rostros. «Sofía está cuidando a Valentina desde el cielo», le había dicho Elena, «y tú la encontrarás aquí en la tierra». Era lo único que la mantenía cuerda, la única verdad a la que podía aferrarse en un mundo que se había vuelto incomprensible y cruel. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Lucía Hernández planeaba su siguiente movimiento. Los alacranes habían cometido un error. Habían dejado viva a una madre, y no hay fuerza en la tierra más peligrosa que una madre buscando a su hija. La guerra apenas comenzaba. 4 años. El número se había grabado en el alma de Lucía como una marca al fuego. 4 años desde aquel crucero. 3 años y 2 meses desde que encontraron a Sofía, y cada día la certeza de que Valentina estaba viva en algún lugar pulsaba en su pecho como un segundo corazón. La mujer que ahora observaba su reflejo en el espejo del baño era irreconocible. El cabello, antes negro y brillante, mostraba hebras grises prematuras. Los ojos hundidos ardían con una intensidad que asustaba a quienes no la conocían. Había aprendido a disparar, a rastrear, a moverse por los bajos mundos de México como una sombra. Ya no era solo Lucía Hernández, la madre desesperada. Era la cazadora, como la llamaban en los círculos de madres buscadoras. «El desayuno está listo», anunció Elena desde la cocina. El departamento había cambiado. Una pared entera estaba cubierta con mapas, fotografías, recortes de periódico, hilos rojos conectando rostros y lugares, el centro de operaciones de una guerra personal. «Recibí una llamada», dijo Lucía mientras bebía su café negro. «De Esperanza en Culiacán. Dice que vieron a El Pescador en un bar de Altata». Elena suspiró. Su hija se había convertido en algo que la asustaba y la enorgullecía a partes iguales. «¿Cuándo sales?» «En 1 hora. Ten cuidado, cada vez te arriesgas más». Lucía no respondió. El cuidado era un lujo que no podía permitirse. En 4 años, había seguido cada pista, cada rumor. Había rescatado a 17 niños en operativos que organizaba con otras madres y policías honestos. Una especie en extinción. Pero Valentina seguía siendo un fantasma. El viaje a Sinaloa era familiar. Lucía conocía cada curva de la carretera, cada retén, cada punto donde los halcones del narco vigilaban. Viajaba en un coche viejo y anodino, vestida como una señora común, invisible. Había aprendido que la invisibilidad era su mejor arma. Esperanza la esperaba en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Era una mujer corpulenta de 50 años que había perdido a su hijo hacía una década. Juntas habían formado una red que se extendía por todo el Pacífico mexicano. «Está en el bar La Sirena, en Altata», informó Esperanza. «Llega cada viernes por la noche. Mi contacto dice que está nervioso, que algo grande se está moviendo».
Algo grande, un cargamento. Hablan de mercancía especial llegando de Centroamérica. El estómago de Lucía se revolvió. Mercancía especial era el término que usaban para los niños. Esa noche Lucía se apostó en un puesto de tacos frente a La Sirena. El bar era un tugurio de mala muerte frecuentado por pescadores y criminales de poca monta. A las 10, el pescador apareció. Había envejecido mal en estos 4 años. La cicatriz en su rostro parecía más profunda, su caminar más pesado. El alcohol y la paranoia habían hecho su trabajo. Lucía lo siguió cuando salió tambaleándose a la medianoche. El hombre caminó hasta el pequeño puerto, donde un barco pesquero se mecía en la oscuridad. Subió a bordo y desapareció en el camarote. Era su oportunidad. Con movimientos que había practicado 1000 veces, Lucía abordó el barco silenciosamente. La pistola que llevaba en la cintura pesaba como una promesa. Abrió la puerta del camarote. El pescador estaba sentado en un camastro, bebiendo directamente de una botella de tequila. Cuando la vio, sus ojos se abrieron con terror. «Tú», balbuceó, «la madre del crucero. ¿Dónde está mi hija?» La voz de Lucía era hielo puro. «No sé de qué hablas». El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala se incrustó en la madera junto a la cabeza del pescador. El hombre gritó y se orinó encima. «La próxima no fallo», advirtió Lucía. «Valentina Hernández, 8 años cuando la secuestraste. Tendría 12 ahora. ¿Dónde está?» «Por favor, yo solo era el transportista. No sé qué pasó después». «Mientes». Lucía presionó el cañón contra su frente. «Tienes 3 segundos». «¡Espera, espera!» El pescador lloraba, mocos y lágrimas mezclándose con el sudor. La vendimos. A los jardineros. Ellos se encargan de las niñas bonitas. Las preparan. ¿Preparan para qué? Para los clientes especiales, los que pagan mucho, políticos, empresarios. Las entrenan durante años. Lucía sintió que iba a vomitar, pero se mantuvo firme. ¿Dónde operan los jardineros? Tienen casas, una en Guadalajara, otra en Puerto Vallarta. La principal está en... Se detuvo, el terror palpable. Si te digo, me matan. Si no me dices, te mato yo. Ahora. Zapopan. Una casa grande, parece escuela privada. La dirige una mujer. La madrina, ella es peor que todos nosotros juntos. Lucía memorizó cada detalle que el pescador balbuceó entre sollozos. Direcciones, nombres, métodos. Cuando terminó, el hombre la miró suplicante. «Ya te dije todo. Por favor». Por un momento, Lucía consideró apretar el gatillo, acabar con el monstruo que había destruido su vida. Pero entonces pensó en Valentina. Si mataba al pescador, sería una asesina. ¿Qué clase de madre sería entonces para su hija? Sacó su teléfono y marcó. «Comandante Ruiz, soy Lucía Hernández. Tengo un regalo para usted en el puerto de Altata». Dejó al pescador atado y amordazado. Los federales lo arrestarían en 1 hora. Con suerte, viviría lo suficiente para testificar. El viaje a Guadalajara fue una tortura de anticipación. Lucía llamó a su red. Rosa, una expolicía que había perdido a su sobrina. Carmen, una periodista que investigaba las redes de trata. Miguel, un sacerdote que dirigía un refugio para niños rescatados. Todos convergieron en la capital tapatía. La casa en Zapopan era exactamente como el pescador había descrito. Una mansión con muros altos, cámaras de seguridad, apariencia respetable. Un letrero discreto decía «Instituto Educativo Jardines del Valle». Para cualquier observador casual, parecía un internado de élite. Durante una semana vigilaron. Documentaron cada movimiento. Niñas de entre 8 y 15 años vivían allí. Pero algo estaba mal. Se movían como autómatas. No reían, no jugaban. Cuando salían al jardín, caminaban en filas perfectas, las cabezas bajas. «Es un campo de entrenamiento», susurró Carmen mientras revisaban las fotos. «Las están quebrando». La madrina apareció al tercer día. Una mujer de unos 50 años, elegante, con el porte de una empresaria exitosa. Pero sus ojos eran vacíos, muertos. Lucía la reconoció inmediatamente. Era la mujer del uniforme falso en el crucero. El cabello era diferente. La había envejecido. Pero era ella. «Esa perra tiene a mi hija», gruñó Lucía. «No podemos entrar así como así», advirtió Rosa.
Necesitamos más evidencia y apoyo oficial. Pero Lucía estaba cansada de esperar. 4 años de procedimientos legales que no llevaban a nada. 4 años de ver cómo los criminales compraban su libertad. Ya no más. Esa noche, mientras los demás dormían, Lucía salió sola. Había estudiado los patrones de los guardias. Conocía el punto ciego en las cámaras. Con una agilidad nacida de la desesperación, escaló el muro y se deslizó por el jardín. La casa estaba en silencio. Lucía se movió por los pasillos como un fantasma, el corazón martilleando en su pecho, habitación tras habitación buscando. En el segundo piso, escuchó sollozos apagados. Abrió la puerta cuidadosamente. Dentro, una docena de niñas dormían en catres, todas con el cabello cortado igual, todas con los mismos camisones blancos. Y ahí, en la esquina, el corazón de Lucía se detuvo. Era ella, Valentina, más alta, más delgada, el rostro marcado por años de horror, pero era ella, su bebé. Lucía se acercó temblando, tocó suavemente el hombro de su hija. Valentina abrió los ojos. Por un momento no hubo reconocimiento, solo terror. Entonces, algo cambió en su mirada. ¿Mamá? La palabra salió como un suspiro imposible. Sí, mi amor, soy yo, vine por ti. Valentina se lanzó a sus brazos y Lucía sintió que el mundo volvía a tener sentido. Su hija temblaba, sollozaba en silencio, aferrándose a ella como si fuera a desaparecer. «Tenemos que irnos», susurró Lucía. «¿Puedes caminar?» Valentina asintió, pero entonces señaló a las otras niñas. «Ellas también. No podemos dejarlas». El dilema desgarró a Lucía. Sacar a una niña era posible. Sacar a 12 era imposible sin ayuda. «Volveré por ellas», prometió. «Pero primero tengo que ponerte a salvo». Se escabulló con Valentina por los pasillos. Estaban cerca de la salida cuando las luces se encendieron. Sabía que vendrías. La madrina estaba en las escaleras, flanqueada por 2 guardias armados. Las madres siempre vienen, es su debilidad. Lucía empujó a Valentina detrás de ella, sacando su pistola. «Déjanos ir». La madrina rió, un sonido que heló la sangre. «¿Sabes cuánto vale tu hija? Está entrenada, habla 3 idiomas, sabe complacer, es perfecta. El comprador ya pagó. Sobre mi cadáver. Eso se puede arreglar». El primer disparo vino de los guardias. Lucía devolvió el fuego mientras corría, arrastrando a Valentina. Las balas destrozaban las paredes a su alrededor. Llegaron a la cocina y Lucía volcó una mesa como barricada. «Cuando te diga corres», le ordenó a Valentina. «Hay un hoyo en la barda del jardín trasero. Sal y no mires atrás». «No te voy a dejar, mamá». «Obedece». El tono no admitía réplica. Lucía salió disparando. Los guardias se cubrieron. «¡Ahora!». Valentina corrió. Lucía la siguió sintiendo el fuego en el hombro cuando una bala la rozó. Llegaron al jardín. El hoyo estaba ahí, tal como lo había visto durante la vigilancia. «¡Pasa!». Valentina se arrastró por el hoyo. Lucía estaba por seguirla cuando sintió el impacto. La bala entró por su costado, el dolor explotando como fuego líquido. Cayó de rodillas. «¡Mamá! ¡Vete!», gritó Lucía, usando sus últimas fuerzas para empujar a su hija al otro lado. «¡Corre!». A través del hoyo, vio a Valentina dudar. Sus ojos se encontraron por un momento eterno. Entonces, su hija corrió perdiéndose en la noche. Los guardias la alcanzaron. La madrina se acercó mirándola con desprecio mientras Lucía se desangraba en el césped. «Recuperaremos a la niña», dijo fríamente, «y esta vez no habrá madre que la busque». Lucía sonrió, sangre tiñendo sus dientes. «Mi hija es libre, y ustedes están acabados». Las sirenas cortaron la noche. Rosa, Carmen y Miguel habían escuchado los disparos. La caballería llegaba. La madrina maldijo. «Vámonos. Quemen todo». En minutos, la mansión era un caos. Los criminales huían mientras las llamas comenzaban a devorar la casa. Pero las otras niñas seguían adentro. Con una fuerza que no sabía que tenía, Lucía se levantó. El dolor era insoportable, pero el deber de madre era más fuerte. Tambaleándose, volvió a entrar a la casa en llamas. El humo la cegaba. El calor era infernal, pero llegó a la habitación. Las niñas estaban despiertas, aterrorizadas. «¡Salgan!», gritó Lucía. «¡Por la ventana!». «¡Ahora!». Las guió una por una mientras las llamas devoraban el techo.
La última niña salió justo cuando las vigas comenzaron a caer. Lucía cayó en el jardín, su visión oscureciéndose. A lo lejos, vio las luces de las patrullas, las ambulancias. Las niñas estaban a salvo. Valentina era libre. Había cumplido. Sofía, susurró al cielo nocturno. Cuida a tu hermana, mamá va contigo. Pero el destino tenía otros planes. Las manos expertas de los paramédicos la estabilizaron. La sangre que otros donaron corrió por sus venas. Y cuando Lucía Hernández abrió los ojos en el hospital 3 días después, Elena estaba a su lado. Valentina, fue lo primero que dijo. Está aquí, está a salvo, no se ha separado de tu cama. Y ahí estaba, su niña, cambiada, marcada por el horror, pero viva, viva y libre. Mamá, Valentina tomó su mano. Sabía que vendrías. Siempre lo supe. Lucía lloró entonces. Lloró por Sofía, por los años perdidos, por el dolor sufrido, pero sobre todo lloró de gratitud, porque aunque incompleta, aunque rota, su familia estaba junta de nuevo. La guerra contra los monstruos no había terminado. La madrina había escapado. Los jardineros seguían operando, pero Lucía Hernández había recuperado su razón de vivir. Y esta vez no estaba sola. Las 12 niñas rescatadas, las madres de la red, los policías honestos que quedaban, todos unidos por el dolor y la esperanza. La batalla continuaría, pero esta noche, en un hospital de Guadalajara, una madre y su hija se abrazaban, y por ahora eso era suficiente. 14 años después del crucero. Lago de Chapala, Jalisco. El buzo emergió del agua turbia con movimientos urgentes, su rostro pálido visible incluso a través de la máscara. Había sido contratado para una inspección rutinaria de los pilares del viejo muelle, pero lo que encontró en el fondo del lago cambiaría todo. «Llamen a la policía», gritó mientras nadaba frenéticamente hacia la orilla. «¡Hay algo allá abajo!». A 500 kilómetros de distancia, en San Luis Potosí, Lucía Hernández recibió la llamada que llevaba años esperando y temiendo en igual medida. A sus 52 años, las canas habían conquistado completamente su cabello, pero sus ojos mantenían la misma intensidad feroz. «Señora Hernández», la voz del comandante Ruiz era cuidadosa. «Encontraron algo en el lago de Chapala, un vehículo sumergido. Hay restos, múltiples restos». Lucía cerró los ojos. Junto a ella, Valentina, ahora una joven de 22 años estudiando psicología, tomó su mano. «Vamos para allá», dijo Lucía. El viaje al lago fue silencioso. Valentina conducía mientras su madre miraba por la ventana. 10 años habían pasado desde el rescate en Zapopan. 10 años de terapia, de reconstrucción, de aprender a vivir con las cicatrices. Valentina había elegido estudiar psicología para ayudar a otras víctimas. Era su forma de darle sentido al horror vivido. «Tal vez no sea nada», dijo Valentina suavemente. «Es algo», respondió Lucía. «Lo siento aquí». Se tocó el pecho, donde la cicatriz de la bala aún pulsaba en los días de lluvia. El área del lago había sido acordonada. Buzos forenses trabajaban en las aguas turbias mientras grúas se preparaban para extraer el vehículo. Era una camioneta van, el tipo que usan para transporte escolar. Llevaba al menos 12 años sumergida, según los primeros estimados. El comandante Ruiz, ahora con el cabello completamente gris, las recibió. En estos 14 años se había convertido en uno de los pocos policías en los que Lucía confiaba completamente. «Lucía, necesito que te prepares», advirtió. «Los buzos reportan al menos 6 víctimas, todos menores». Valentina apretó el brazo de su madre. Sabían lo que esto significaba. Otro capítulo en la interminable historia de los desaparecidos de México. La extracción de la van tomó horas. Cuando finalmente emergió del agua, cubierta de lodo y algas, el silencio era sepulcral. Los forenses trabajaron meticulosamente, documentando cada detalle. Entonces llegó el momento que Lucía había anticipado y temido. Los restos comenzaron a ser extraídos. Pequeños esqueletos que alguna vez fueron niños con sueños y familias. Y entre las pertenencias recuperadas, una mochila rosa descolorida, con un nombre bordado apenas visible. Sofía H. Pero no era la mochila de Sofía. Era de otra niña, otra víctima con el mismo nombre. El alivio y la culpa golpearon a Lucía simultáneamente. «Hay más», informó uno de los forenses. «Documentos en una bolsa sellada.
Están dañados pero legibles. Lo que encontraron en esos documentos fue una revelación que heló la sangre de todos los presentes. Listas de nombres, fechas, destinos, un registro meticuloso del tráfico de menores que databa de hace más de 15 años, y entre esos nombres, cientos de niños que habían desaparecido sin dejar rastro. Esto es, Ruiz parecía sin palabras. Esto es evidencia de una red masiva, más grande de lo que imaginábamos. Lucía revisó las listas con manos temblorosas. Ahí estaban, los nombres de docenas de niños que había buscado a lo largo de los años, y entonces lo vio, un nombre que la hizo tambalearse. Valentina Hernández. Destino, Casa Zapopan. Estatus, activo. Pero había más. Había otro nombre justo debajo. Sofía Hernández. Destino, eliminación, estatus. Completado. Las piernas de Lucía cedieron. Valentina la sostuvo mientras la verdad imposible se revelaba. Según los documentos, Sofía no había sido arrojada al mar desde el crucero. Había sido mantenida por meses, usada como moneda de cambio cuando algún trato salió mal. Su muerte había sido ordenada cuando ya no era útil. Los restos que encontramos en San Blas, murmuró Lucía, fueron plantados, confirmó Ruiz leyendo más documentos, para cerrar el caso, para que dejaras de buscar. La rabia que surgió en Lucía era volcánica. Todos estos años creyendo que Sofía había muerto rápidamente. Todos estos años sin saber que su bebé había sufrido meses de cautiverio antes del final. Entre los papeles encontraron algo más. Coordenadas, ubicaciones de casas seguras, rutas de tráfico, nombres en clave de los involucrados, y en la cima de la pirámide, un nombre que Lucía conocía bien, la madrina. Ella sigue operando, dijo Valentina, leyendo sobre el hombro de Ruiz. Cambió de ubicación, pero sigue activa. Miren, aquí hay transacciones de hace apenas 6 meses. Ruiz tomó su teléfono inmediatamente. Necesito equipos en estas coordenadas, todas, ahora mismo. Lo que siguió fue la operación más grande contra el tráfico de menores en la historia de México. 57 casas allanadas simultáneamente. 234 niños rescatados. 89 arrestos. Y en una mansión en las afueras de Monterrey encontraron a la madrina. Lucía insistió en estar presente durante el arresto. Necesitaba verla, enfrentarla. La mujer que había orquestado tanto dolor. La madrina había envejecido mal. El lujo y el poder no habían podido ocultar la podredumbre interior. Cuando vio a Lucía, sus ojos mostraron reconocimiento y algo más. Miedo. La madre del crucero, dijo con voz rasposa, sabía que este día llegaría. ¿Por qué? Fue todo lo que Lucía pudo preguntar. La madrina rió amargamente. ¿Por qué? Por dinero, por poder, porque podía, porque en este país los niños pobres no le importan a nadie. Se equivoca. Valentina dio un paso adelante. Le importan a sus madres, y las madres nunca olvidan. Mientras se la llevaban esposada, la madrina gritó, «¡Hay más! ¡Siempre habrá más! ¡No pueden detener esto!». Tenía razón en parte. La red era como una hidra. Cortabas una cabeza y aparecían 2. Pero esta vez era diferente. Los documentos del lago habían proporcionado evidencia irrefutable. Nombres de políticos, empresarios, jueces. La podredumbre llegaba hasta los niveles más altos. En los meses siguientes, el escándalo sacudió a México. Renuncias, arrestos, suicidios misteriosos. La red de protección que había permitido operar a los traficantes durante décadas se desmoronaba. Lucía se convirtió en el rostro del movimiento. Las madres buscadoras de todo el país se unieron bajo su liderazgo. Valentina, usando su experiencia como sobreviviente, estableció centros de apoyo para los niños rescatados. Un año después, en el aniversario del hallazgo del lago, se realizó una ceremonia especial, un memorial para todos los niños que no pudieron ser salvados. Miles de personas asistieron, cada una llevando una vela. Lucía habló ante la multitud, su voz clara y fuerte. Durante 14 años busqué a mis hijas, encontré a una y perdí a la otra, pero en ese camino encontré a cientos de madres como yo, madres que se negaron a olvidar, madres que se negaron a rendirse. Hoy honramos a los que no pudieron volver a casa, pero también celebramos a los que sí, y prometemos que seguiremos buscando. Porque mientras haya un niño desaparecido, habrá una madre buscándolo.
Los monstruos que se llevan a nuestros hijos creen que el tiempo nos hará olvidar. Se equivocan. El amor de una madre es eterno, y nuestra memoria es su condena. Junto a ella, Valentina tomó el micrófono. Yo fui una de las afortunadas. Mi madre me encontró, pero sé lo que es vivir en ese infierno. Por eso dedico mi vida a ayudar a otros a sanar. Porque sobrevivir no es suficiente. Tenemos que vivir. Tenemos que ser la voz de los que no pueden hablar. A todas las niñas y niños que están escuchando, que están atrapados en algún lugar, no pierdan la esperanza. Las estamos buscando, sus madres las están buscando, y no pararemos hasta encontrarlas. La ceremonia terminó con el lanzamiento de globos blancos al cielo. Uno por cada niño perdido, uno por cada niño encontrado, uno por cada niño que aún esperaba. Elena, ahora de 75 años, abrazó a su hija y su nieta, mientras los globos se perdían en el cielo azul de Jalisco. Sofía estaría orgullosa, susurró. «Está con nosotras», respondió Lucía. «Siempre lo ha estado». Esa noche, en el hotel, Lucía se permitió llorar por última vez. Llorar por los años perdidos, por el dolor sufrido, por todas las madres que aún buscaban. Pero cuando el sol salió, secó sus lágrimas. La guerra no había terminado. La madrina tenía razón en eso. Siempre habría monstruos acechando a los inocentes, pero ahora había un ejército de madres vigilando. Un ejército forjado en el dolor y templado en la esperanza. Valentina entró con café y se sentó junto a su madre. «¿En qué piensas?» «En que tenemos trabajo que hacer. Hay una lista de desaparecidos en Chiapas, testimonios de avistamientos. Podríamos...» Valentina sonrió. Su madre nunca cambiaría. Y eso estaba bien, porque mientras hubiera Lucías Hernández en el mundo, los niños perdidos tendrían esperanza de volver a casa. «Entonces vamos», dijo Valentina. «Pero primero desayunamos. Las heroínas también necesitan comer». Lucía rió, el sonido aún raro después de tantos años de dolor, pero real, genuino, vivo. Afuera, el lago de Chapala brillaba bajo el sol matutino, sus aguas guardando aún secretos por descubrir, pero ya no guardaría estos secretos para siempre. Las madres de México vigilaban, y los lagos, los mares, las montañas, todos eventualmente entregarían a sus desaparecidos, porque el amor de una madre es más profundo que cualquier lago, más vasto que cualquier océano, y más eterno que el olvido que los criminales esperan que traiga el tiempo. La historia de las gemelas Hernández había llegado a su fin, pero la historia de las madres buscadoras apenas comenzaba. Y en cada madre que se negaba a rendirse, en cada niño que volvía a casa, Sofía y Valentina vivían, una en la memoria, otra en la lucha, ambas en el amor eterno de una madre que se negó a olvidar.